Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Podcasting Nacional en 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Vamos adelante con la agenda del día. Tenemos una nota penosa que fue la información que nos llegó incluso desde ayer de la muerte de nuestro amigo Hans Vice Delgado. La generación presente de los dominicanos le conocen porque uno de sus aportes a lo que es el estudio de los 32 años del régimen de Trujillo, que fue su libro que ha circulado profusamente en los últimos meses en el país, pues colocaron su nombre en la palestra pública, en la prensa nacional, en distintos eventos en los cuales participó y desde luego en la polémica que se suscitó a propósito del libro. Pero para mí Hans Vice es un amigo, un condiscípulo de la escuela primaria Nexa, hace muchos años de eso, cuando todos los hermanos Vice estaban inscritos en esa época y nosotros, mi hermana y yo, concurríamos con ellos a la misma escuela. Después el mayor de ellos, Gustavo, pasó a ser maestro nuestro en la escuela normal y luego fue mi superior, el primer secretario técnico que tuvo el país en el año 65, el gobierno provisional de García Godoy, y con él fui a trabajar y a aprender. Estoy seguro que la muerte de su hermano Hans ha sido un golpe muy grande para Gustavo. No pude comunicarme con él en Caracas, donde él reside, y estaremos a la espera de él. Tenemos entonces otros comentarios. Economía dominicana. Antes de ello, yo querría expresar también de manera personal, ya tú lo has hecho a título personal tuyo y del programa, pero yo de manera particular quisiera expresar también mis sentimientos por el deceso del hermano del señor Gustavo Vice, a quien ya he conocido a través tuyo y con quien comparto una empatía que nos va uniendo en la amistad y esperamos disfrutar en el futuro. Que Dios acoja en su seno los restos de don Hans Vice Delgado. Sí, bueno, desde luego que tenemos que extender a toda la familia. Ya yo lo hice con Henriette, la hija de Gustavo, pero que era como una hija de Hans. Y las demás hijas de Hans están con él allá. Los restos de él creo que van a ser traídos el sábado. Vamos a estar pendientes. Pues bien, entrando en los temas previos, tenemos acá que aquí en el país la cotización del dólar sube y eso provoca una reunión en el Banco Central. Todo está indicando que ya se están sintiendo los efectos que, como habíamos dicho, iban a producirse a partir de esta situación de recesión profundizada, agravada, que existe en los Estados Unidos. La posibilidad de que empresas extranjeras estén sacando sus ganancias en medio de la crisis puede estar a su vez provocando esta alza y otros factores que tendrán que ser examinados en su momento. Nosotros vamos a seguir pendientes de lo que suceda con la prima del dólar. Mientras tanto, debo decir que chequeé por dónde andaba la deuda del gobierno de los Estados Unidos. La última vez estaba en 5 trillones, 680 y tantos billones. Miren dónde está.
5.771.557.063 y qué sé yo cuánto millones. Eso esta es la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos. Esta es la deuda acumulada a través de muchos años en que el presupuesto de la nación norteamericana era deficitario y cada año ese déficit se acumulaba en esta deuda, que ha resultado hasta ahora impagable. Fue objeto de un gran debate electoral en donde el actual presidente decía que el superávit que se estaba registrando del presupuesto debía de serle devuelto a los contribuyentes. Eso es una posición demagógica y además, a nuestro juicio, que soslayaba la responsabilidad fundamental, que era la de eliminar esta deuda, porque todo es dejarle a las generaciones que vienen el peso de esta deuda, que la contrajeron fundamentalmente las gestiones de Ronald Reagan y de George Bush padre. Yo les puedo traer, y les prometo hacerlo, la graficación de cómo esta deuda se fue acumulando, cómo año por año la curva se fue profundizando hasta llegar a esta cantidad increíble de dinero. Desde luego, entiendo que hay sectores de la sociedad norteamericana que no quieren ver desaparecer la deuda, parece que están haciendo buen negocio con ella. Indudablemente que todo apunta hacia ahí, ese es uno de los beneficios. Otra cosa es que la deuda tiende a debilitar el valor intrínseco de la moneda dólar, de la moneda dura. Y ahora, con esta nueva situación que ha emergido precipitada y súbitamente, la deuda se va a profundizar de una manera extraordinaria. Pero esto rompe todas las normas de la economía, porque mientras la curva de esta deuda se incrementaba, el valor del dólar en los mercados internacionales subía. Entonces, pero todo eso, como decíamos ayer, con relación al comportamiento de las bolsas de valores, especulativos. Son manipulaciones. Manipulaciones. No responden a una verdadera conjugación de los factores de oferta y demanda, que es una cosa que se le esgrime a uno. Pero que es muy teórico. Yo nunca he creído en esa ley. Yo creo en la ley de la naturaleza, en las leyes que el hombre... Esa ley de la oferta y demanda es una ley muy graciosa. Sí, yo no sé quién fue que la emitió. Sí. Yo quisiera volver también, Roger, sobre el tema de este extraordinario trabajo de Contín Cuesta, de la avalancha de haitianos, porque es que no tiene desperdicio. Dice aquí, en otra parte, el señor Contín Cuesta: el gobierno haitiano nos ha acusado en organismos internacionales de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Ellos siempre los han violado porque ni alimentación son capaces de suministrar a la inmensa mayoría de sus habitantes. ¿No va el presidente a contestar y poner la fecha para la convocatoria de una conferencia nacional de todas las fuerzas vivas del país para establecer una política seria y decidida frente a Haití en defensa de la soberanía y identidad dominicana? A los que estamos conscientes de la situación que confrontamos con Haití y defendemos la soberanía e identidad nacional, nos acusan de antihaitianos, racistas y discriminadores. Entonces, ¿lo fueron los trinitarios, con Duarte a la cabeza, cuando el 27 de febrero de 1844 proclamaron la independencia? ¿Por qué no acusan a Dios de racista al no decidir la escogencia de Madre de Jesucristo a una mujer sudafricana de tez como el carbón, labios rojos, ojos rojos y el cabello reunido en bollitos como pimienta? ¿No existía en algún país sudafricano en esa época una mujer tan recatada y de altísima moral como María? Aún hay más: ángeles, arcángeles, serafines y querubines son negros. Aún sigue más, es histórico, los genios del intelecto humano provienen de Europa. Y por ahí sigue, yo le voy a leer todos los días un pedacito, porque de verdad que el señor Contín Cuesta se disparó con un tremendo artículo enfrentando a la situación que estamos padeciendo. Y llamando, porque es alarmante lo que se está día a día frente a los ojos de todos nosotros manifestando en las calles de las ciudades, en los pueblos del país. Entonces, tenemos pues que
acogernos y dar atención a lo que se nos está diciendo. Una buena campanada del señor Contingüesta. Sí, bueno, vamos a seguirlo leyendo por pedacitos. Queríamos referirnos también, Roger, a la justicia dominicana, porque en la prensa que no llegamos a comentar de ayer, ¿verdad? El presidente Mejía dice, revela oficinas jurídicas cabildeaban jueces a Suprema. Oye lo que dice. Dicho por un presidente, eso es grave. El presidente Hipólito Mejía declaró ayer que con la instalación de los 3 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia terminó una conspiración contra ese tribunal al no prosperar planes de varias compañías y oficinas de abogados que cabildearon para que gentes de ellos fueran escogidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por ahí sigue, dice que defendió la nueva composición del máximo tribunal, aseguró que mientras sea presidente de la República no habrá ninguna iniciativa promovida desde el Palacio contra ninguno de los jueces de la Suprema. Bueno, pero ahora se supone que eso de ninguna manera puede ser, porque en primer lugar por respeto a la separación de poderes y porque eso no es facultad del presidente de la República, tomar iniciativas de esa naturaleza. De todos modos, yo quería decir, Roger, que no tengo ningún problema en reconocer la idoneidad de los escogidos. Sin Ahora, embargo, lo que sí estamos criticando es que se nos venga a decir, incluyendo el señor presidente de la Suprema Corte, de que ahí no hay política. Ahí va. Pero ayer lo comentábamos con el amigo Belardo Piñero. ¿Y cómo fue que salió esa Suprema que está sentada ahí? ¿No fue del parto de un conciliábulo de los políticos? Y estos últimos 3 miembros. Bueno, pero dijo el propio presidente que en definitiva él había ido a arreglar ese asunto y cabildear la cuestión con el expresidente Joaquín Balaguer, porque al morir 2 jueces había perdido el sector del presidente Balaguer 2 simpatizantes dentro de la Suprema. Eso y es que era justo eso es un reconocimiento. que se le diera la oportunidad de poner uno, que es el doctor Romero Confesor. Persona cabalmente preparada, serio, sereno, un magnífico juez de la Suprema Corte. Pero Pero de activismo político está reconocido. puesto como reformista. Entonces, si él llega ahí, no porque se le reconoce sus excelentes condiciones de profesional y de persona, sino porque es un activista reformista. Cuando le toque el momento, tendrá que actuar como un activista reformista. Yo espero que no lo haga. Entonces ahora dice el señor presidente de la Suprema, poniéndolo en su posesión, ¿verdad? Oye lo que dice. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió ayer que está dispuesto a renunciar al cargo. Ya vuelve y lo dijo 2 veces, ¿no? Porque lo había dicho antes de que se designara. Ojalá que a las 3 cojitas. Sí. Él no sabe la gana que tenemos mucha gente en este país de que realmente lo haga. Que está dispuesta a renunciar al cargo si los nuevos jueces tratan de imponer sus criterios políticos en las decisiones del organismo, y aseguró que su voto ante el Consejo Nacional de la Magistratura no representa su posición personal, sino la del Pleno del Tribunal. Subero Isa habló en la toma de posesión de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, o sea que fue instalándolo. Entonces dijo acá, por la puerta que entren los criterios políticos en la toma de decisiones de la Suprema Corte de Justicia, por esa misma puerta saldrá su actual presidente. Y yo le quiero preguntar, señor Subero Isa, cuando usted se sentó encima de la instancia, de las 2 instancias que se le elevaron y que usted tenía en su mano, la primera sobre la inconstitucionalidad de la ley 141/97 de capitalización de la empresa pública, la segunda sobre los efectos de esa ley en términos de generar monopolios en manos privadas, cosa que también está prohibida por la Constitución de la República. Usted se sentó 2 años sobre esas 2 instancias antes de desestimarla. ¿Con qué criterio lo hizo? Eso no fue un criterio político. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio, porque ahora él quiere aparentar lo que no es, ¿no? Y además, dice aquí, el jefe del máximo organismo de justicia sostuvo que uno de los elementos esenciales de la democracia es la separación e independencia de los poderes públicos, en este caso el ejecutivo y judicial. Bueno, pero yo comienzo por decir que el Consejo Nacional de la Magistratura
Entonces está muy mal conformado. Absolutamente. Porque resulta ser que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República. Y que todos los componentes son políticos. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Diputados, no fueron electos por el pueblo por ser políticos. No, pero además, no, yo me estoy refiriendo a lo que él dice que es esencial en la democracia, la separación e independencia de los poderes públicos. En este caso el Ejecutivo y el Judicial, pero resulta que el Ejecutivo está preside exacto, el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces. Y encima de eso los designa el Consejo atendiendo a un criterio político, es decir, de la cabildeo, ¿no?, de la repartidera, y tanto para ti, y tanto para aquel, y tanto para acá. La concertación política. Y entonces, esa es la justicia dominicana. Y entonces, además, oye bien, Roger, dice aquí nada menos que el presidente de la República que varias compañías y oficinas de abogados cabildearon para que gente de ellos fueran escogidas para el Consejo Nacional de la Magistratura. Para el Consejo Nacional de la Magistratura sería que fueran escogidas por el Consejo Nacional. Es decir, escogidas para la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir? Él está diciendo que oficinas o bufetes de abogados trataron de llegar a la Suprema Corte. ¿Para qué? Bueno, para que sus sentencias, que las sentencias que se produjeran en el seno de esa Suprema Corte favorecieran a los casos que ellos, la posibilidad de que eso sucediera en los casos en que ellos presentaran. ¿Y tú no crees que es al revés? Que dado que uno de ellos está sentado en la Suprema, la oficina o bufete de él se llena de casos. Yo creo que va en ambos sentidos. En ambos sentidos. Creo que aquí no hay ninguna legislación que le prohíba a los abogados que han entrado a función pública que sus bufetes se encarguen de cosas que tienen que ver no solamente con el gobierno, sino hasta con el área donde ellos se desenvuelven. No quiero entrar en detalle, pero aquí todos los dominicanos que nos conocemos todos sabemos que eso es así. Y aquí hay una serie de bufetes que se han hecho, en fin, han bailado su fiesta, ¿no? Usando el poder, porque entonces sus casos se llenan, las oficinas se le llenan de casos lucrativos. Y además de gente que, aunque sean litis del sector privado, van buscando el padrinazgo de un bufete que tiene un enllave en la Suprema. Claro, que a veces los casos de las Cortes Civiles llegan a... Entonces, eso existía antes. Eso existía antes. Pero existe con esta Suprema que tenemos ahora. Y ahora, después que se designaron estos 3 jueces, pues el problema de que haya intereses económicos representados en la Suprema no ha sido eliminado. Entonces hay intereses económicos, intereses políticos, y entonces todo lo demás que se está diciendo sale sobrando. Pura retórica. Sale sobrando. Nada de eso refleja la realidad. No tenemos Suprema Corte de Justicia, no hay idoneidad en ese organismo de supremo de la justicia dominicana, y por eso de ahí para abajo tampoco funciona la justicia dominicana. Eso es, y vamos a seguirlo diciendo hasta que por fin algún día, y conste, también le vamos a caer atrás al asuntito ese de la falsedad de escritura pública, con la eliminación del texto de la Constitución de la República de una frase desde el acta de los trabajos de la Asamblea Revisora hasta la publicación en la Gaceta Oficial de la versión de la Constitución de la República, donde le quitaron, incluyendo los jueces, cuando se refería a que rotarían cada 4 años. Entonces eso se perdió, pero nosotros vamos a averiguar a quién fue que se les perdió. No crean que eso se va a quedar ahí, porque esa actuación que se produjo ahí lesiona la legitimidad de todo lo que se haga a partir de ignorar que esa lesión está ahí, incluyendo las últimas designaciones. Pero bueno, en algún momento habrá las condiciones para que esas cosas se diriman, ¿verdad? Y ojalá sea en muy breve plazo ese momento. Antes de que los problemas se acumulen
más allá de lo que la gente pueda soportar. controlar. No hay nada que provoque una rebelión más justa que la negación de justicia. Y en este país se ha hecho de negación de justicia, troche y moche. Y en todas las modalidades, habidas y por haber, y hasta por inventar. También tenemos que decir con relación a ese respeto a la separación de los poderes, que con la ocasión de las citaciones que se hicieron a los exfuncionarios PLDistas del gobierno de Leonel Fernández, incluyéndolo a él mismo, que el presidente de la República negoció con el PLD las citaciones. Y eso no es ingerirse en algo que no le compete. Absoluta y totalmente. Entonces, Aunque pregone todo lo contrario a los cuatro vientos, diciendo, yo no me quiero inmiscuir en los asuntos, eso es otro poder del Estado. Digo ahí, una de las fallas del presidente Hipólito Mejía es que a todo lo largo de este año que tiene el poder, se lo ha pasado inmiscuyéndose en los asuntos de la justicia para obstruir la acción de la justicia. Y ojalá que esta última intervención que él haya tenido en esto, como se denuncia en la prensa, sea la última. Sea la última. Después quería hacer un comentario muy preocupante. En la prensa de hoy sale nada menos que el director de la Defensa Civil, que es el hombre que está llamado a actuar después que los problemas o los desastres ocurren. Pues aquí aparece el contraalmirante Radamés Lora y dice, torres carecen de estudios sísmicos. Él se está refiriendo a todas esas torres que están apareciendo por todas partes aquí en la capital de la República, que tienen una altura increíbles. Y ahora dice él que carecen de estudios sísmicos. Yo le quiero decir algo más. Carecen de licencia de construcción, algunas de ellas. Es decir, que sus planos no han sido revisados por nadie. ¿Quién se va a hacer responsable de esas edificaciones y de la seguridad de las personas que de alguna manera lleguen a utilizar esos espacios, sea para habitación o para negocio o para lo que sea? El otro día se produjo un colapso de unos andamios ahí en una edificación, la Torre Acrópolis, y ahí sale a relucir entonces que había una parte de la torre que ya estaba habilitada para su uso, y nosotros trajimos aquí la disposición legal que prohíbe eso. Lo que pasa es que estamos en una anarquía total. absoluta. No nos falta ningún recurso legal para abordar los problemas que tenemos. El asunto está que no se hacen cumplir, y ustedes saben por qué no se hacen cumplir en la mayor parte de los casos. Porque la gente que está encargada de hacerla cumplir ni siquiera saben que eso existe. Exacto. Por consideración, yo me voy a silenciar quién fue el funcionario de justicia que cuando nosotros enfrentamos la colocación ilegal de los contadores públicos, de los contadores de energía, los contadores que se ponen en área pública, ¿no? De energía puestos por el ESUD, en el caso de nosotros. Y llevamos todas las disposiciones legales vigentes y reclamamos que eso se había hecho violando la ley. El funcionario judicial desconocía que eso existía. O sea, nosotros fuimos que llevamos a su conocimiento que esa ley existía. Pero no hubo acción ninguna. Todavía estamos esperando que haya acción contra esa gente. Porque violaron la ley dominicana de una manera descarada. Y la continúan violando. Y ya usted puso en autos y conocimiento a las autoridades que deberían haber actuado en ese sentido. Sin embargo, siguen violándola. Entonces, ¿qué es lo que hay? Anarquía. Anarquía. Entonces, en el caso de las torres, esta preocupación es muy legítima, la del contraalmirante Radamés Lora. Pero a él no es que le toca esta preocupación para detener esto, porque como él está previendo lo que va a pasar, y si eso se cae, entonces el problema lo voy a tener que abordar yo.
porque va a ser un desastre, entonces va a caer la defensa civil tiene que ir a auxiliar a los bomberos y a hacer frente a cualquier desastre que se pueda producir por el colapso de una torre. Bueno, pero yo le pregunto, ¿y dónde está el secretario de Obras Públicas? Porque eso sí es suyo. El secretario de Obras Públicas anda metido en muchísimas cosas que no son suyas. Por ejemplo, hay muchísimos semáforos que usted pasa aquí en la ciudad y tienen una etiqueta que dice SEOPC. Eso quiere decir Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Y qué tiene que estar poniendo semáforos en la capital de la República la Secretaría? Eso es el ayuntamiento. Eso le corresponde al ayuntamiento. Pero el préstamo lo consiguió la Secretaría. Entonces, y hay muchísimas otras cosas. Es decir, por ejemplo, la ciudad entera es intervenida urbanísticamente por la Secretaría de Obras Públicas. Eso no le compete a la Secretaría de Obras Públicas. De acuerdo a su ley, que es la Ley de Comunicaciones, debe limitarse a las vías en que entroncan la red nacional de comunicaciones. En esas vías o esas arterias es a donde la Secretaría de Obras Públicas tiene facultad legal para de alguna forma intervenirlas, cambiarlas, modificarlas, mejorarlas, etcétera. Pero no puede hacer lo que ha hecho en toda la ciudad, en donde los supuestos gobernantes de la ciudad, que son los regidores y el síndico, se enteran cuando van a darle una información. Aquí venimos a decirles lo que estamos haciendo. Bueno, eso se viene acumulando desde cuando gestiones de ahí del propio ayuntamiento le entregaron sus facultades al gobierno central de turno, como fue el caso de Feyo Subelví con Balaguer. Y después, entonces, los gobiernos que vinieron detrás se quedaron con la costumbre de quitarle sus facultades al ayuntamiento. Y entonces, ahí están. Bueno, pero la respuesta no es ese otro lío que se quiere armar ahora, de que dividiendo la ciudad y dividiendo el distrito en provincias. Todo eso es inconstitucional y además es un disparate. Es un disparate. Pero bueno, de disparate nos vamos a llenar. Estamos llenos. Hay otra cosa. Hay un reportaje aquí que mete miedo en El Siglo de hoy sobre la marcha de las obras. Yo tengo que aclarar algo porque el titular dice: retrasos en la construcción de obras dispara sus costos, ¿verdad? Así que está dando como causa de que los costos de estas obras que voy a enumerar se hayan disparado. Y voy a enumerar las obras. Túnel de drenaje de la Núñez de Cáceres. Estaba presupuestado en 42 millones y el presupuesto actual, es decir, va por 101 millones. Esto no quiere decir que se va a terminar con eso. La carretera de Mano Guayabo estaba presupuestada en 30 millones y va por 122. Los edificios de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General estaba presupuestado en 43 millones y va por 534. Eso sí está bueno, ¿eh? El puente Juan Pablo Duarte estaba presupuestado en 300 millones y va por 521. Y el puente paralelo a Juan Pablo Duarte estaba presupuestado en 288 millones y va por 681. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Es verdad que ha habido retrasos y los retrasos encarecen las obras. Pero hay obras de estas que incluso han sido investigadas por el CODIA, como es el caso de los puentes. Y ya hay un informe del CODIA que dice que ahí hay una sobrevaluación de esos presupuestos, que no tienen justificación, porque se ha duplicado. Y dice que los precios no es verdad que se han duplicado. Entonces, después, cuando se hace una investigación, entonces se llaman a 2 o 3 y resulta que los 2 o 3 son dirigentes políticos. Hay una persecución política. Pero es porque está, ¿cómo era que le llamaba el doctor? Indelicadeza. Indelicadeza. No se pueden permitir. Vamos arriba a cumplir compromisos comerciales. Bueno, para terminar con el tema de la seguridad, de todas esas edificaciones que están surgiendo por todas partes, nosotros le pedimos a las autoridades que asuman su responsabilidad
Porque quiera Dios, y nosotros, este es un país que vive pegado de la mano de la Virgen de la Altagracia. Es decir, nosotros vivimos pendientes de la providencia para que no nos ocurra un desastre. Entonces, si no estamos cumpliendo con el rigor técnico que exigen esas edificaciones tan arriesgadas, hay que decirlo, porque yo he visto algunos de esos edificios que no solamente son muy altos, sino que son sumamente esbeltos. Estrechos. Y yo cuestiono el criterio estructural que rige esas edificaciones y quienes la autorizaron, ¿eh? Pero yo no soy quien va a alarmar aquí a la población, pero tampoco me voy a quedar callado irresponsablemente diciendo que todo está bien, cuando no es verdad. Y esta voz que se acaba de levantar, de quien no tiene que ver con lo que está pasando ahora, pero sí tendrá que ver con lo que puede pasar después, que es el contaminante Salcedo. Defensa Civil. Nora Salcedo, sí, el director de Defensa Civil. Es una alerta. Ya dijo el otro día el jefe de bomberos que tampoco tenían requisitos, o sea, no cumplían con los requisitos. Y habíamos comentado también que no hay recursos técnicos para llegar con en caso de incendio a las alturas que tienen estas edificaciones. Y yo completaba diciendo, y tampoco tienen los medios de escape previstos de acuerdo con las normas internacionales y todo lo que son las previsiones de las compañías de seguros, que son muy exigentes en esa materia. Pero, sin embargo, eso se le ha escapado a las compañías de seguros. Tú sabes que otra cosa me inquieta mucho y por poco lo olvido. Cada vez que nos movemos ahora por las calles de la ciudad capital, nos encontramos con unas enormes grúas que se mueven. Pero esas grúas se mueven no solamente en el espacio de las edificaciones, sino que se mueven sobre las vías públicas, lo cual entraña un enorme riesgo, porque cualquier accidente va a abarcar las vías públicas y a todo el que los transeúntes que en ese momento tengan la desgracia de estar ahí. ¿Quién está preocupándose de eso? Yo le aseguro que cada vez que yo paso al lado de una torre de esas, me da grima. Paso preocupado, ¿eh? Porque, bueno, cada uno de nosotros tiene su día, ¿verdad? Pero uno no quisiera precipitarla con imprudencias. Uno puede arriesgar su vida de una manera consciente. Por ejemplo, si la patria me lo exige, usted puede estar seguro que yo me juego la vida. Pero no que un soquete manipulando mal un aparato de eso me deje caer por casualidad un tremendo bloque de hormigón desde allá arriba, de esos contrapesos que ellos utilizan. Y yo creo que nadie se está ocupando de cuidar de eso y que además, en caso de un accidente desgraciado, no tienen las pólizas necesarias para cubrir los daños. ¿Qué va a hacer? ¿Prevención en forma de seguro? Bueno, la última información que tengo aquí es que baja el petróleo, baja el crudo ante la expectativa de que los PEP produzcan más. Fíjense bien, ahora los PEP va a producir más. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Necesita más dinero. No, ¿tú sabes cómo le hacen huelga a los trabajadores japoneses a sus empresas? Disminuyendo la intensidad de la capacidad de producción. Incrementándola. No me digas. Sí. Cuando los trabajadores japoneses quieren vengarse de su empleador, incrementan la productividad tremendamente, suben la cantidad de elementos que producen y entonces se le cae el precio a la mercancía. Por lo menos esa es la versión que yo tengo, y si es equivocada, por favor me cuidan. Venganza japonesa. Sí, esa es una venganza oriental. Entonces, probablemente ahora mismo los árabes que están compulsados casi a una guerra santa, decidan hacer desplomar los precios del petróleo, porque junto con los precios suyos se van los de los demás. Indudablemente. La OPEP ha estado perdiendo terreno frente al petróleo que no es OPEP. Y hay que recordar que el señor vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, estaba trabajando con una empresa petrolera que quería descongelar las zonas protegidas de Alaska para explotar el petróleo de Alaska, de las zonas protegidas por razones ecológicas,
cosa que denunció algo en medio de la campaña. En tierra y en el agua, en los dos, en el mar y en tierra. Entonces, por razones ahora de seguridad, de abasto, es muy probable que el señor autorice. Dick Cheney se salga con la suya, ya como vicepresidente, y favorezca a la empresa para la cual él trabajaba. Supongo que ya no trabaja para la misma, pero las relaciones deben estar ahí y se dé acceso a ese petróleo. Vamos a ver, vamos a esperar que pasen los días. Mientras tanto, el petróleo va para abajo. Se cotizó por debajo de su precio del 10 de septiembre, un día antes de los acontecimientos lamentables del martes. Y además había una información desde el miércoles que dice: el Golfo Pérsico se enfrenta a la posibilidad de una recesión. ¿Qué significa eso? Que su horizonte del precio del petróleo es negativo. Usted ha hecho una evaluación muy juiciosa y muy atinada, sobre todo en estos aspectos del petróleo, pues todos lo reconocemos usted. Sin embargo, esta mañana yo estaba viendo en la televisión al presidente, señor flamante presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el doctor Amaury Justo Duarte, entrevistado por el señor Medina, en donde él hacía unas predicciones astrológicas y horóscopos personales, perdón, era otro tipo de... que él preveía que el petróleo iba a tener un encarecimiento a corto plazo. Y nosotros estamos diciendo que eso puede producirse coyunturalmente por una razón determinada, pero que la tendencia va a continuar siendo hacia la baja, sobre todo con la contracción económica que se está manifestando y que la demanda de petróleo. Ya estamos viendo una de las industrias que mayor demanda de petróleo tiene, que es la industria del transporte aéreo, que se está manejando ya, está reduciendo de una manera acelerada todo su consumo. Entonces yo no sé de dónde sale aquello, pero... eso fue lo que él manifestó. A mí yo me limito a... Bueno, yo no quiero pensar que este fin de semana nos obsequien un aumento de los precios de los combustibles. No quiero pensarlo porque sería atizar un fueguito que ya está moviéndose, o sea, se está dejando sentir con relación a las protestas que hay con la electricidad y con todo, y el propio precio del gas licuado de petróleo, que le quitaron el subsidio y no ha aparecido más nada, ¿no? Que se está estudiando y que ahora que el presidente cuando llegue le vamos a informar. Y bueno, el presidente vino y llegó y no pasa nada. Bueno, y ahorita se va porque también tiene otro viaje pendiente para Italia. Creo que... Y mientras tanto el gas licuado de petróleo está en 15 y pico, 15,42, y la leña y el carbón para allá vamos. Entonces después... Y Momón no termina de graduarse. No. Está estudiando la cosa todavía. Sí. En cuanto al amigo Amaury Justo Duarte, no le tome muy en cuenta lo que dice. Tú sabes que él está ahora en un difícil aprendizaje. Bueno. Pues continuamos entonces con vamos a los titulares de la reacción de Estados Unidos ahora a los atentados. Estados Unidos pone en marcha la operación Justicia Infinita. La guerra tendrá muchas operaciones clandestinas. De eso estamos. Yo marqué eso ahí en amarillo porque quería comentarte, Roger, dos aspectos que en estos días se han mencionado en la televisión, aunque yo no lo he visto mucho en la prensa. Aunque también había un titular, creo que ayer, que tampoco llegamos por la entrevista a comentarlo, que decía que se preveía que iba a haber restricción a la prensa si se llegaba a un conflicto. Eso no. Es decir, que se iba a inhibir a la prensa probablemente el acceso a los escenarios de guerra, etcétera. Pero el tema que yo quería mencionar es que se estaba pidiendo que el Congreso de los Estados Unidos derogara una disposición que prohíbe el asesinato de líderes o gobernantes de otros países. Porque hubo que hacer eso porque la CIA estaba dedicada a eso, señores. Porque esa es la sociedad norteamericana. Cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de dos hermanos, John Foster Dulles era el secretario de Estado, y ese fue el gobierno de Eisenhower. Y la CIA estaba en manos de su hermano Allen Dulles. Entonces los dos hermanos Dulles eran realmente los jefes de los Estados Unidos. Uno hablaba a nombre de lo visible y el otro hacía todo lo concerniente a lo invisible.
Y entonces en esa época fue que se hicieron atentados a troche y moche a muchísimos líderes políticos en el mundo. Entonces el Congreso de Estados Unidos se vio obligado a convertir eso en un delito. Que eso no quiere decir que se dejaron de hacer. Lo que pasa es que los obligó entonces a sumergirse, ¿no?, en la total clandestinidad, para entonces seguir haciendo esas cosas, Sí, pero semejando o simulando que no se estaba con en otros eso. eventos y envolviéndolo en otros eventos como el caso de Chile. Exactamente. Pero ahora resulta, y esas son de las cosas que por todos los acontecimientos últimos no llegamos a comentar bien, pero en Chile están pidiendo la cabeza de Kissinger. De Kissinger, a eso me refería, y que hay una demanda porque del hijo de uno de los generales, general Snyder, que era el jefe del ejército. Y después de haber asesinado a Snyder, entonces Allende nombró a Pratt cuando tomó posesión, porque eso fue previo a Allende, porque querían que él diera un golpe antes de que Allende tomara el poder. No lo dio, lo asesinaron. Entonces Pratt vino a ocupar la posición de Snyder y también asesinaron a Pratt en Buenos Aires, ya en el exilio. Lo mataron a él y a su esposa. A él y a su esposa con una bomba, como hicieron con Letelier allá en el mismo Washington. Y los Estados Unidos no dijeron esta boca es mía, No, que en el caso de Letelier, que fue en territorio norteamericano. Con un ciudadano americano dentro del carro, una ciudadana americana dentro del carro. Continuamos entonces con el que Estados Unidos moviliza. Pero déjame comentarte que el nombre que han buscado le pone a uno a pensar. Bueno, Justicia infinita. Me parece que esto para no terminar nunca. Bueno. Bien, continuamos con el próximo titular que nos dice: Estados Unidos moviliza tropas hacia la región del Golfo Pérsico, envía aviones y barcos de combate. Sí. Un ambiente de guerra. Estados Unidos moviliza fuerzas militares. Kabul, que es la capital de Afganistán, dispuesto a negociar. Déjame decir que viniendo para acá en la televisión de Estados Unidos, en CNN para ser más específico, estaban dando la información de que el consejo de líderes religiosos que estaba sesionando para dictaminar y recomendar al gobierno de Afganistán qué hacer con Osama Bin Laden, estaba recomendándole al gobierno afgano a que sacara del territorio a Osama Bin Laden, que le diera un plazo, que decía razonable, para que éste saliera del territorio afgano. También se hicieron o expresaron sus condolencias a las víctimas y se condolieron del desastre del atentado terrorista en los Estados Unidos. Esto es una posición que puede conducir a que Osama Bin Laden sea entregado a un tercer país, no a los Estados Unidos. Yo no sé, ojalá que se busque una fórmula, porque a mí me da la impresión de que toda esa movilización militar que suponen los portaaviones que se han mandado para el Mediterráneo y la movilización de aviones y todo eso, no va dirigido contra Osama Bin Laden. No va dirigido a capturar o a eliminar a Osama Bin Laden. ¿Tú sabes contra quién va eso? Contra todo el mundo árabe. Contra Saddam Hussein. Y contra Irán. Esa es la segunda bola de la carambola. Porque, la tercera es Irán. ese fue el que se quedó después de la guerra del desierto, se quedó pendiente. Allí. Y esa es una situación que parece que alguien le tiene la cuenta pendiente. Entonces incluso hubo una declaración, creo que fue de un ex secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo que el responsable, no, fue un jefe de inteligencia. Sí, un ex jefe de inteligencia. Que dijo que el responsable de todo realmente era Saddam Hussein. Sí, otro villano. Ya Sí, estamos expandiendo la villanía. Pero a diferencia de Osama Bin Laden, este es un jefe de Estado. Y entonces sí hay un destino, como lo hubo en la operación Tormenta del Desierto, que hubo toda una operación militar contra un Estado y su cabeza. En el caso de Osama Bin Laden es un señor que está aquí y ahorita ya no está. Es decir, alguien que se puede mover de un lado a otro y esconderse. Fíjate que el presidente Bush habla de, es un término que usan de guerra, él habla de smoke them out, que quiere decir sacarlo de la madriguera. Sacarlo de madriguera con humo, que en realidad no se saca con humo, sino que se le echan granadas cuando hay túneles y se le mete en explosivos para que
salgan los que están escondidos ahí. Pero eso es una situación que es muy difícil de llevar a cabo cuando usted no sabe con toda precisión dónde es que está esta persona. Entonces, usted va a declararle guerra a un país que tiene escondido a alguien que no se sabe exactamente dónde está. Usted va a matar a muchísima gente inocente. Sí, no parece tener en muchos sentidos y ser muy justo, y parece eso es algo absurdo, pero dadas las circunstancias, muchas personas la encuentran justificable. Claro, el sentido común no prevalece. Yo creo que la primera reacción que hubo en el pueblo norteamericano de indignación con relación a este atentado criminal y cobarde ha ido dando paso a una actitud más sosegada. Sí, evidente. Y también de legítima preocupación sobre la real situación en que está el pueblo norteamericano. Es decir, que no están libres de que haya todavía otros atentados. Claro. Ese peligro no ha sido eliminado. Y si eso está ahí, y las intervenciones de algunos de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos reflejan conciencia de que esto es un problema de manejo de inteligencia, es decir, de información, de saber dónde están las cosas. Y de mucho tacto. Usted no puede salir como un loco, ¿verdad? Sin cruzada, saber a dónde usted va. Una cruzada. Pero sin saber a dónde es que la va a librar, ¿no? Bien, continuamos con los efectos de los atentados a la economía que nosotros mencionamos desde el primer día en que se produjeron los acontecimientos, usted y yo. Dijimos que la crisis aérea, el terrorismo tambalea negocios de la aviación, vaticinan despidos que llegarían a 100.000. Aquí ven inevitable la recesión, un titular aquí hay un que es titular muy bello, dramático. muy dramático de un periódico de circulación nacional. Aquí lo tenemos. Industria aeronáutica va en picada. Todas las líneas aéreas mayores, las más grandes del mundo, que son las de los Estados Unidos, entre ellas, están reduciendo su tamaño, están reduciendo su personal, desde luego, y económicamente están abocándose, enfrentando, de hecho ya una y abocando otra, una situación muy calamitosa en términos financieros y económicos. Pero el petróleo va a subir, de acuerdo Sí, con, de acuerdo con las predicciones de quien ahorita mencionamos. También tenemos que ven inevitable la recesión en Estados Unidos, pero el petróleo va a subir. Sí. Aumentan los despidos. Esto es ya de la industria nacional, de las actividades económicas, de los diferentes agentes económicos. Cae la demanda exterior e interior en los Estados Unidos y crece el pesimismo sobre el futuro económico. Oleada de despidos tras atentados. Nublado el horizonte económico mexicano. Bueno, ¿usted sabe por qué? Porque la economía mexicana se ha imbricado de tal manera con la economía norteamericana, y hay que recordar que buena parte de la industria norteamericana se movió de territorio norteamericano a territorio mexicano buscando la mano de obra hambreada de las maquilas para reexportar su producto hacia los Estados Unidos. Y cae la demanda en los Estados Unidos, toda esa maquila, adiós maquila. Inútiles las maquilas para... Y además recuerda que también las operaciones financieras de México y bursátiles están también muy imbricadas. Cosa que afortunadamente nosotros no llegamos a hacer, y hasta un señor como Bernardo Vega, que siempre fue propulsor de todas estas acciones de la modernidad, cuando estaba en Washington como embajador, escribía que el país se había librado de los efectos de aquella oleada terrible que hubo de crisis financiera hace un año y pico. El efecto dominó aquel. Porque no habíamos metido una serie de reformas, no habíamos completado todo el paquete de reformas que nos tenían en agenda. Y gracias a que veníamos arrastrando los pies con la ayuda de gente como nosotros, el país se salvó de ser barrido, junto con otras economías que están todavía tambaleándose por ahí. Una de esas, más que reformas, modalidades financieras al que el país no se había abocado, era la de los bonos en ese momento. No, y todavía hay gente insistiendo que en este momento en que está la situación financiera mundial, se insiste en que los bonos deben pero además en que completemos
nuestro engarce con la globalización bursátil. Oye, pero esto, ¿verdad? Porque usted está viendo que el SIDA está matando Sí. a todo el mundo y entonces usted quiere Métase practicar el sexo sin protección. sexo sin protección. Bueno, es una cosa increíble. Bueno, El siguiente titular dice: pakistaníes amenazan a Estados Unidos con guerra santa. Los pakistaníes, ya no estamos hablando de los afganos. no. Sí, lo que pasa es que ¿cómo se llaman? Los talibanes son también muy influyentes en Pakistán y tienen amenazado al presidente de Pakistán. Correcto. Y los islámicos, uno de los islámicos más radicales que existen en el mundo, están alocados en Pakistán y le están pidiendo cuenta al gobierno de Pakistán, que se ha aliado ya con los Estados Unidos en la cruzada que los Estados Unidos está lanzando contra el terrorismo. Bien, arquitecto. Pero antes de irnos, debemos decir rápidamente que aquí en la República Dominicana las autoridades dispusieron que ningún ciudadano palestino, árabe, iraní, iraquí, libanés y pakistaní abandone o ingrese en el país sin previo interrogatorio. Ahora sí se nos acabó el tiempo, de verdad. Nos despedimos entonces hasta mañana. Otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando. Hasta mañana.